Hola jóvenes, ¿qué tal? Me da gusto saludarlos. Nuevamente trabajando en la materia de Física 2 que estamos cursando ahorita en cuarto semestre. Estamos trabajando en el bloque de fluidos y ahora vamos a trabajar con presión hidrostática. La clase anterior resolvimos el problema 1 y 2. Hoy vamos a resolver 3 problemas y con eso estaríamos terminando el tema de presión hidrostática. Ya deben de tener ahí su material, en este caso el formulario, su calculadora. Aquí les voy a mostrar el formulario como ya lo deben de tener ustedes. Aquí está la fórmula de densidad, su tabla de densidades, que le aumentamos la del oro. Las fórmulas de peso específico, el peso, aceleración de la gravedad, la presión, tabla de pesos específicos y la última que anexamos. Aquí yo ya les resalté la fórmula, las dos fórmulas que usamos de presión hidrostática. Esta no la hemos usado así como tal, más bien la usamos de esta forma. Entonces, pues en sí la fórmula que utilizamos más de presión hidrostática es esta, ya que es un resultado de la unión de estas dos. Entonces, esta sería la fórmula que pues vamos a tomar más en cuenta de presión hidrostática. Ahora, el problema 3, vamos a anotar primero la fecha de hoy y anotamos el problema 3. Le van a poner pausa al video para que ustedes resuelvan este problema. Este es similar a los que yo ya expliqué. Entonces, resuélvanlo. Aquí tienen la respuesta a la que deben de llegar y en un momento yo lo explico, ¿sí? Entonces, empiecen a trabajar, por favor. Recuerden que estamos trabajando con lápiz. Bueno, ya que ustedes intentaron o realizaron el problema, lo vamos a resolver. Aquí el problema nos está diciendo que calcular la presión hidrostática, que la representamos como pH. Aquí, a ver, espérenme, porque no quiere hallar. A ver, la presión nos pide calcular la presión hidrostática, que se representa como pH, en el fondo de una alberca de 5 metros de profundidad. La profundidad se refiere a la altura, son 5 metros. Entonces, la fórmula que estamos utilizando para la presión hidrostática es la de densidad por gravedad por altura. Entonces necesitamos el valor de la densidad. En este caso ustedes, como está hablando de una alberca, en la alberca contiene agua. Ustedes debieron de haber escrito la densidad del agua. Estamos trabajando en nuestro sistema, entonces en su tabla de densidades, aquí les aparece como agua destilada y aparece el 1000. Entonces ese es el valor que debimos de haber anotado aquí, ya sea que lo escriban como dato o ya directamente en la sustitución del problema. La gravedad pues va a ser la de nuestro sistema, que es el de 9.8. Recordemos que nuestro sistema es el sistema internacional. Entonces ahora sí, sustituyeron. Aquí pusieron presión hidrostática es igual a la densidad, que son los 1000. A ver, dejen pongo otro color, muy rojo ya. A 1000 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad del agua, por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y por la altura, que es la profundidad de la alberca, que son 5 metros. Realizamos nuestra operación
Aquí se multiplican las tres cantidades. Serían 1000 por 9.8 por 5. Y nos da 49.000. Esto es igual a 49.000. Ya vimos el resultado, si está bien. Vamos a hacer las unidades. Presión hidrostática, bueno, presión, sus unidades son los pascal. Mencionamos que cualquier tipo de presión van a ser las mismas unidades. En este caso, si hablamos de nuestro sistema, pues son los newtons sobre metro cuadrado, que equivalen a un pascal. Entonces, vamos a realizar el análisis dimensional. Aquí tenemos una división de unidades, aquí hay otra y esta está sola. Le ponemos un 1 como denominador para que también sea una división. Nosotros vamos a recordar que este kilogramo con metro sobre segundo cuadrado, eso nos forma un newton. Y este metro se elimina con uno de los tres que están aquí y aquí me quedan 2. Entonces ahí sería newton sobre, este me queda muy abajo, newton sobre metro cuadrado. Y así es como debieron de haber realizado el ejercicio. Ahora yo les voy a explicar el problema 2. Recuerden que tenemos que estar haciendo el análisis dimensional, eso es muy importante. Pueden también ayudarse con colores, así como yo lo estoy haciendo. Copiamos el problema 4. El problema 4 nos dice que a qué altura máxima llegará el agua al ser bombeada. Como dice altura máxima, pues así lo voy a escribir como H max, altura máxima. Dice que llegará el agua al ser bombeada a través de una tubería con una presión de 4 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces, tenemos altura y tenemos presión. Aquí podríamos pensar que como solamente dijo presión, no dijo presión hidrostática, podríamos pensar que se refiere a esta fórmula, la fórmula donde está presión solamente. Pero nosotros no tenemos de dato ni fuerza ni área, ni tenemos forma de calcularlos, entonces esta fórmula no es. La otra fórmula donde aparece presión es la fórmula que hemos usado de presión hidrostática, que es densidad por gravedad y altura. A ustedes les están preguntando altura, entonces debemos de tener tanto presión hidrostática, densidad y gravedad. Quiere decir que, bueno, en este caso les está hablando, dice que a qué altura llegará el agua al ser bombeada por una tubería. Entonces, estamos hablando de agua. Aquí quiere decir que esta va a ser la densidad del agua. Entonces, esta presión, aunque no mencionó la palabra hidrostática, se refiere a la presión hidrostática. Eso me indica que sí vamos a usar la fórmula de presión hidrostática, pero vamos a despejar la altura. Volvemos a recordar lo de despejes. El signo igual es el que me indica lo que está de mi lado izquierdo y lo que está de mi lado derecho. Entonces, para que se quede sola la altura, le estorba la densidad y la gravedad. Ellas dos están multiplicando a la altura, entonces lo vamos a pasar al otro lado dividiendo. Del otro lado ya está presión hidrostática, entonces nos quedaría abajo de presión hidrostática la densidad por la gravedad, y eso sería la altura. Entonces esto lo puedo escribir de esta manera, o sea, nada más lo cambio de lugar, o sea, de lado, pero sigue siendo lo mismo, ya que por lo general pues la pregunta siempre está del lado izquierdo. Y ya podemos sustituir porque ya tenemos los valores.
La presión hidrostática en este caso es de 4 por 10 a la 5 Newton sobre metro cuadrado. En la parte de abajo se multiplican la densidad, que como está hablando de agua, es la densidad del agua, que es 1000. Recuerden que este valor lo sacamos de la tabla de densidades. Kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad. La gravedad en nuestro sistema es 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. De aquí que la línea abarque pues todas las cantidades con las que ustedes están trabajando. Entonces ahora ya nada más hay que hacer la operación. Con nuestra calculadora, aquí fíjense cómo lo haríamos. Anotaríamos la cantidad de arriba, que es 4 por 10. Recuerden que en la mayoría de las calculadoras aquí aparece EXP y en la pantalla les aparece una E. Es lo mismo, estamos bien. Es 4 por 10 a la 5. Entre, y vamos a abrir paréntesis para escribir las dos cantidades de abajo. Ellas se multiplican, entonces aquí sería 1000. Aquí colocaríamos 1000 que multiplica a 9.8 y cerramos el paréntesis y le damos igual. Entonces nos queda 40.81. Altura es igual a 40.81 y hacemos el análisis dimensional. Para el análisis dimensional, de la parte de abajo aquí se forma un newton. Este kilogramo metro sobre segundo cuadrado, eso forma un newton, y ese newton, este newton se elimina con este newton de arriba. Ahora aquí tenemos metro cuadrado y aquí metro cúbico, es decir, 2 metros y acá 3. Estos 2 metros se eliminan con 2 de aquí y solamente me quedó 1 metro, que es el que ponemos aquí como unidad de la altura. Y ahí llegaríamos al resultado, aquí lo tenemos, de la altura. Altura máxima, ya no le pusimos la palabra máxima, pero se refiere a la altura máxima en este problema. Y ahí hemos terminado el problema número 4. Ahora van ustedes a copiar el problema 5, lo copian, le ponen pausa al video y ustedes lo resuelven. Y ahorita ya se los explico y con este problema estaremos concluyendo la clase de hoy. Entonces empiecen por favor. Muy bien, ya que ustedes terminaron el ejercicio, anotamos los datos. Determine a qué profundidad. Pusieron que la altura es la pregunta. Está sumergido un buceador en el mar si soporta una presión hidrostática de 399.840 newton sobre metro cuadrado. Entonces, como está hablando de un buceador y dice que está en el mar, necesitamos la densidad del agua de mar. Para eso ustedes, en su formulario, aquí tenemos el agua de mar y como estamos trabajando en nuestro sistema, tomamos el de 1025. Ya que tenemos el valor del agua de mar, le ponemos aquí que es 1025 kilogramos sobre metro cúbico. Y usaron la fórmula de presión hidrostática, que es densidad por gravedad por altura, y despejaron la altura. Estos dos que están multiplicando los pasaron al otro lado dividiendo, y del otro lado ya estaba presión hidrostática. Entonces nos quedó altura es igual a presión hidrostática sobre densidad por gravedad, y ya sustituyeron. Digamos que ya hicimos lo más laborioso, ya nada más ahora es sustituir.
La presión hidrostática en este caso son los 399.840 newton sobre metro cuadrado, entre la densidad, que en este caso es del agua de mar, 1025 kilogramo sobre metro cúbico, y la gravedad, 9.8 metro sobre segundo al cuadrado. Y ya ustedes hicieron su operación. Aquí es 399.840, eso es lo de arriba, entre, abrimos paréntesis, 1025 por 9.8, cerramos y le damos igual y nos da 39.80. Aquí tenemos el resultado. Ya nada más vamos a corroborar que realmente quedan los metros. Recordemos que este kilogramo con metro sobre segundo al cuadrado forma un newton, y ese newton se eliminó con este. 2 metros arriba, 3 metros abajo. Estos 2 metros se eliminan con 2 y me queda un solo metro, que es el que ponemos aquí. Y así es como ustedes debieron de haber desarrollado el problema, en este caso el número 5. Entonces, pues ya son 5 problemas los que hemos resuelto referente al tema de presión hidrostática. Hasta aquí le vamos a dejar en esta clase. Estamos concluyendo presión hidrostática y los espero la siguiente clase. Chequen que sí tengan enviadas ya sus tareas. Ya hoy cumplimos una semana de estar trabajando en línea. Entonces aproximadamente tenemos, si no me equivoco, 5 tareas ya entregadas. Entonces vamos a trabajar, sigamos trabajando bien y échenle muchas ganas. Nos vemos, jóvenes, me dio gusto saludarlos, que se encuentren bien.